Capítulo 1. James de Rothschild, el hombre que creó de la nada una dinastía de banqueros. La calle de los judíos, Judenstrasse. El libro completo consta de 10 capítulos. Audio número 1. Página 17 a la 46. En marzo de 1811, un joven de 19 años, de contextura delgada, cabellos color arena, poco agraciado y muy seguro de sí mismo, llegó a París. En este año los franceses celebraban el nacimiento del rey de Roma, acontecimiento que debía marcar el punto cenital del imperio napoleónico. La capital se bañaba en la gloria. Pero si bien, las arcadas triunfales, los templos clásicos, las galerías evocaban la antigüedad grecorromana y sus héroes, otro templo, la bolsa flamante, moderna y suntuosa, indicaba claramente que el siglo XIX habría de desenvolverse bajo un signo diferente, el de la riqueza monetaria acumulada. El viajero apreció, en verdad se complació en ella, la libertad que saludó su llegada. Por primera vez en su vida el joven se vio en libertad de buscar alojamiento en cualquier parte de la ciudad, fuera del gueto. Alegremente se dirigió al centro mismo del barrio más brillante de la ciudad, al número 5 de la Rue Napoleón, la actual Rue du Lapé, en la esquina de la recién abierta Rue du Rivoli. Por primera vez en su vida, se sintió inmerso en una muchedumbre. Nada lo ponía a un lado por ser judío, ni siquiera sus ropas, que no se distinguían de las que se veían en todos lados. Su acento tiene que haber sido muy espeso, pero los franceses estaban demasiado excitados para prestar atención a los fragollos de una pronunciación germánica. Para un habitante de París, todos los extranjeros eran iguales, y en medio de la fiebre de la capital cosmopolita, nadie se tomó la molestia de mirar 2 veces al joven, es decir, nadie salvo la policía, que no solo tomó nota de su presencia, sino que lo hizo a un nivel alto. Un hombre de Frankfurt, que está ahora en París, escribe Mulliah, el ministro de Finanzas, a Napoleón, y que se llama a sí mismo Rothschild, se ocupa de contrabandear guineas de la costa inglesa a Dunkerque. En realidad, la empresa de James era mucho más que esto, pues consistía en hacer dinero, inmensas sumas de dinero. Esta era para el joven una prioridad absoluta, y en esto el ambicioso James, nombre que había elegido Jacob Rothschild, era el hijo de su padre y el discípulo de sus hermanos mayores. El dinero habría de ser para siempre la preocupación fundamental, la grande affaire, en la vida de James de Rothschild. El primer Rothschild en destacarse había sido el padre de James, Meyer Amschel, nacido en 1744 en el seno de una familia establecida desde hacía tiempo en Frankfurt. El linaje ancestral ha sido rastreado hasta los comienzos del siglo XVI, a pesar de las dificultades creadas a los investigadores por el hecho de que los judíos no tenían apellidos oficiales. En principio, eran conocidos tan solo por el nombre de pila de sus padres. Evidentemente, en un gueto tan populoso como el de Frankfurt, que albergaba unas 500 familias, todas enlazadas inextricablemente las unas con las otras, un sistema de nominación tan impreciso generaba la confusión. Por lo tanto, en el siglo XVII, los patronímicos empezaron a aparecer con el significado de un lugar de nacimiento, de una ciudad de origen, de una profesión, de pertenecer a una familia de rabinos. A veces el marido juntaba el nombre de su esposa al propio. Incluso, era posible que coexistieran varios nombres distintos, dentro de la misma familia, y que la misma persona fuera conocida con distintos nombres, según el tiempo y el lugar. En ocasiones un hombre solo tenía una vida fugaz, lo cual puede comprobarse en lápidas de cementerio, que dan un nombre para el padre y otro para el hijo, el lugar de residencia o, mejor dicho,
El cartel que se colgaba o se pegaba, ya que no había numeración en el gueto, proporcionaba los patronímicos más. Es así que el nombre Rothschild se originó en un cartel rojo, Rothschild, que servía de identificación a una casa ocupada por la familia en 1563. Este nombre sobrevivió a una mudanza en 1685, probablemente porque la nueva morada se llamaba La Cacerola. Por último, el nombre quedó fijado cuando Meyer Amschel no quiso cambiar el color, pese a haberse instalado en una casa que tenía un cartel verde. Los Rothschild constituían un grupo apreciable en el Frankfurt del siglo XVIII. Una veintena de ellos han sido identificados en la generación de los padres de Meyer Amschel, todos ellos dedicados a comprar, vender, especular o manejar dinero en cualquier forma, ya que, en su condición de judíos, no tenían derecho a practicar ningún otro oficio. Es así que los padres de Meyer Amschel, como tantos otros, tenían un pequeño negocio de cambio de monedas extranjeras, una clase de comercio esencial en la Alemania del siglo XVIII. En este mosaico político, con sus 350 principados distintos, cada uno con sus propias monedas, la pequeñez de los estados individuales significaba que casi cualquier traslado entrañaba el cruce de fronteras y el cambio de monedas. Meyer Amschel, el mayor de 3 hijos varones, aprendió a ayudar a sus padres desde una edad muy temprana, y cuando el niño ya tenía 10 años, era capaz de cambiar ducados, gulden y thalers, obteniendo el peso exacto de las piezas de metal en la balanza que estaba puesta en la mitad del mostrador. Un año más tarde, en 1755, Meyer Amschel perdió padre y madre, víctimas de una epidemia de viruelas. El niño fue entonces separado de sus hermanos y enviado por sus parientes del lado materno a una escuela rabínica de Furt. Poco aficionado a la monotonía de los estudios y refractario a las largas horas que debía pasar oyendo el comentario de los textos, Meyer Amschel descubrió muy pronto que ni siquiera el respeto que inspiraba el oficio de rabino podía interesarle. Y a los 13 años, salió a abrirse camino en el mundo. Los Oppenheimer le dieron un puesto de oficina en el banco que tenían en Hannover, pero en cuanto Meyer aprendió a trabajar en su nuevo empleo, comprendió que el cambio de dinero nunca le iba a hacer obtener una fortuna. Para triunfar era necesario, ante todo, conseguir la protección y el mecenazgo de un príncipe, y no solo ocuparse de cambiar dinero, sino también de participar en préstamos y comercio. Después de 6 años de aprendizaje con los Oppenheimer, Meyer Amschel se sintió lo bastante seguro para trabajar por su cuenta. Se fue de Hannover y volvió a Frankfurt, uno de los principales centros del comercio europeo, y empezó a trabajar. En 1772, Frankfurt, la sede en donde se elegía y coronaba a los emperadores del Sacro Imperio, era una ciudad libre gobernada por un consejo de notables. Con una población de 40.000 habitantes, pasaba por ser una de las ciudades más grandes de Europa, igual a Amberes, Bruselas, Estrasburgo y Praga, en tiempos en que Viena contaba con casi 200.000 almas, y París con unas 600.000. Esta república de mercaderes, que en la Edad Media había sido sede de una célebre feria, sacaba ventaja de su situación geográfica, para ser distribuidora y reexportadora de las exportaciones inglesas, que consistían principalmente en productos de las colonias, bienes manufacturados y textiles. La ciudad, que funcionaba así como una barraca gigante, contenía uno de los guetos más antiguos e importantes de Alemania. Creado en el siglo XII, el barrio judío había sido puesto en un principio bajo la protección del emperador y tan solo más adelante dependió del municipio. Cada 3 meses los habitantes del gueto estaban obligados a pagar por su derecho a ocupar la Judenstrasse,
la calle de los judíos. Este impuesto beneficiaba a los judíos, pues les otorgaba el uso libre de la ciudad, un uso provisional, por supuesto, y siempre supeditado a revocación, pero lo bastante establecido para permitir una continuidad de vida y de trabajo. Por lo tanto, Meyer-Amschel tenía buenas razones para buscar una carrera en Frankfurt. Con el propósito de ganarse el sustento diario, abrió un negocio de venta de productos extranjeros y lo puso a cargo de sus hermanos. Para extender las operaciones empezó a almacenar telas, tabaco y vino, cuando estos productos podían ser obtenidos a buen precio. Finalmente, para abrirse camino en la jerarquía de los mercaderes, el incipiente hombre de negocios expandió la colección de antiguas monedas y medallas que había iniciado en Hannover, e hizo imprimir un catálogo, tratando de conseguir clientes de calidad. Sus esfuerzos contaron con la ayuda del general von Storff, una persona importante que el joven Rothschild había conocido cuando trabajaba para los Oppenheimer. El general von Storff, gran coleccionista de medallas y monedas, había llegado a apreciar los consejos de Meyer-Amschel, y no los olvidó. Cuando pasó de Hannover a Hanau, para ponerse al servicio del príncipe Guillermo, Hanau, una pequeña ciudad cercana a Frankfurt, era el feudo del heredero del Landgrave de Hesse, el príncipe más importante de la comarca, poseedor de una cuantiosa fortuna y, más aún, sobrino del rey de Suecia y del zar. El príncipe Guillermo también se interesaba en la numismática, y esto fue lo que lo movió a hacer llamar al joven judío, a quien von Storff había recomendado calurosamente. Amschel, aprovechando la oportunidad que se le ofrecía, respondió al llamado del príncipe y demostró ser un hombre sutil, astuto y prudente, vendiendo a su Alteza las mejores piezas de su colección a precios de pura pérdida. La distinción que obtuvo así, en virtud de su asociación regular con un personaje encumbrado, compensaba en mucho el valor de una ganancia inmediata. Consciente de que no debía demostrar impaciencia ni codicia, Meyer-Amschel esperó 4 años antes de hacer un pedido a Guillermo, y, cuando lo hizo, el príncipe pudo mostrarse condescendiente, puesto que no le costaba nada. Rothschild pidió tan solo que se le nombrara proveedor de la corte de Hesse. Esto le ganó, a breve plazo, la estima, cuando no la envidia de sus semejantes y la buena voluntad de un mercader de la Judenstrasse de Frankfurt, Salomon Schnapper, quien finalmente concedió, en 1770, la mano de su hija a Gudule al joven. Gudule era oro en polvo, enérgica e inteligente, dotada de un instinto económico que la opulencia no le hizo perder, orgullosa, pero intolerante con la ostentación. Trabajó duramente al lado de su marido, y tuvo 10 hijos a quienes enseñó a respetar las tradiciones de la familia, y sobrevivió hasta 1849. A la edad de 96 años Gudule aún tenía fuerzas suficientes para bromear con su médico cuando éste le declaró que no estaba en su poder el devolverle la juventud. Su único deseo, afirmó, era ser más vieja. En su lecho de muerte, Gudule, con un estilo digno de la esposa de un banquero, contestó al forzado optimismo de sus hijos: sé bien que me voy a morir. ¿Por qué habría Dios llevarme con 99, si me puede llevar con 96? Pero en 1770, Gudule y Meyer-Amschel iniciaban su vida en común, y no pensaban en la muerte. Los hermanos menores se fueron de la casa, que ya estaba demasiado atestada, y era chica, para dar cabida a todos. Meyer dio a su esposa plenos poderes para dirigir la tienda, vigilar el negocio de cambios, e inspeccionar a los empleados que entraban y salían con los grandes cajones que atrabancaban cada ángulo y pasillo de la casa. Él, por su parte, se dedicó enteramente al mundo de afuera. Los negocios de Meyer-Amschel prosperaron rápidamente. Un éxito sucedía a otro.
y la economía que reinaba en la casa de los Rothschild era tan firme que las ganancias nunca se gastaban, sino que se las reinvertía sin demora. Meyer-Amschel echaba mano a todo lo que servía para comerciar: muselina, hilo, lana, ropa, grabados, cuadros, café, té, vinos, tabaco, clavos, herramientas, azúcar y pieles de conejo. Todo era digno de ser comprado, y todo era digno de ser vendido si ofrecía una posibilidad de ganancia. Gradualmente, Meyer-Amschel empezó a ampliar sus horizontes, al punto de que dio los primeros pasos que habrían de convertirlo en un banquero de veras. Para esto utilizó con cierta timidez sus vinculaciones con la corte de Hesse. El cliente, el príncipe Guillermo, había tomado el cargo de landgrave de Hesse en 1785, cambio que en nada suavizó a este aristócrata por temperamento, un debauche de legendaria avaricia. Meyer-Amschel, a causa de sus orígenes y de su inherente vulnerabilidad como judío, no se sintió con bastante seguridad o valor para tratar directamente con Guillermo, y se puso en contacto a través del consejero de finanzas del landgrave, Karl Buderus. Meyer-Amschel logró su propósito porque sabía reconocer una moneda valiosa cuando la veía, y estaba convencido de que era conveniente compartir los beneficios de un gran negocio. Había logrado dominar el arte de dar y solicitar consejo. Buderus y Rothschild, parecidos en sus ambiciones, tremendamente tenaces, pacientes y secretos, tuvieron un encuentro de intelectos y decidieron entrar en un convenio de asistencia mutua. Un torrente de oro fluía en dirección a Kassel, la capital del landgraviato de Hesse, un torrente acaso un poco manchado de sangre, pero no perturbaba ni al príncipe ni a sus banqueros. El gobernante lograba enormes ganancias alquilando a sus súbditos. Los mercenarios reclutados en Hesse se ofrecían desde hacía mucho tiempo al mejor postor y, después de años de experiencia, los hessianos habían refinado sus contratos hasta la total perfección. El contrato estipulaba que el príncipe recibía una suma redonda al iniciarse la actividad militar, después un pago suplementario por cada soldado herido, y una suma aún mayor por cada deceso en el campo de batalla. El contrato no expiraba cuando se establecía una tregua, ni siquiera cuando se firmaba la paz, sino después de haber transcurrido un año íntegro desde el regreso de los conscriptos a sus casas. El número de hombres que se alquilaba de este modo, principalmente a los ingleses, se calculaba entre los 12.000 y 17.000 por año. Parte del pago permanecía en Inglaterra, donde volvía a ser invertido, y tan solo los intereses llegaban al landgrave de Hesse, en cuotas que eran negociadas por los banqueros locales. La porción de los pagos transferidos a Kassel proporcionaban capital para los préstamos a altos intereses que se hacían a los diversos príncipes alemanes. Este arreglo suscitaba un intenso movimiento de fondos en Kassel y sus alrededores, una intensa actividad laboral, ya que prestar dinero en el siglo XVIII significaba literalmente transportar metales de un lugar a otro. Llevó muchos años y mucho trabajo paciente a Meyer-Amschel poder inmiscuirse en este provechoso carrusel. El príncipe Guillermo le costaba mucho tiempo a Amschel. La corte solía convocarlo, lo hacía esperar, y luego lo mandaba de vuelta, para pedirle nuevamente que volviera. Por último, Meyer se ofrecía la oportunidad de conminar a un deudor recalcitrante. Meyer-Amschel se las arreglaba para soportar todo con una sonrisa. Es posible que haya soñado que se le iba a pedir que asumiera las funciones de judío o de corte, un título que a veces confería un rey o príncipe soberano al nombrar a un judío para una posición oficial, generalmente la de secretario de finanzas. Estos judíos, y solo ellos, tenían el derecho de abandonar el gueto y vivir donde les gustara. Incluso podían usar espada y no se aplicaba ninguna restricción a sus hábitos indumentarios. Trabajar para la corte proveía el único medio con que los judíos podían escapar a su condición sin comprometer a la vez su fe. Meyer-Amschel